Pablo Gutiérrez, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias. Como aparece en el dossier de prensa de tu último libro, ¿la revolución empieza leyendo? Yo creo que sí, que todas las revoluciones empezaron primero con un texto. La gran revolución, que es la Revolución Francesa, surge primero a partir de los textos de la Ilustración. Sin ellos no tiene sentido. Es decir, no va a haber un Robespierre si no antes no hay un Montesquieu. Incluso en el sentido más dramático de todo esto, hasta las revueltas más cruentas, no sé, hasta el terrorismo y el yihadismo, primero parte de una idea. Es la diferencia, ¿no?, entre el crimen y la revolución, ¿no? Con sus motivos o sin sus motivos, pero primero hace falta la lectura. El problema es que a veces la lectura es de un único libro y entonces surge el fanatismo, ¿no? Pero por supuesto, o el Mayo 68, ¿no? El Mayo 68 no habría existido si antes no hubiera habido unos autores, unos filósofos que hubieran apoyado toda esa serie de Que ideas, van ¿no? sembrando el terreno, ¿no? Claro, así que para moverse primero hay que leer, para moverse en el sentido del que estamos hablando, de la revolución o de la protesta. Primero hay que leer y luego moverte. ¿Por qué afirmas que escribir ahora sin motivo ya no le sirve? Bueno, yo digo que para escribir una novela, especialmente una novela, yo podría entender que escribir otro tipo de género literario más refrescante, vamos a llamarle así, no tenga que tener un motivo tan determinado. Pero yo suelo decir que para escribir una novela, que es una cosa que te quita mucho tiempo y que te envejece y que se va comiendo parte de tu energía y de tu vida, para hacer eso hace falta un buen motivo. Un motivo en el doble sentido de la palabra, motivo en cuanto a una justificación que te lleve a esa renuncia, porque la vida tiene cosas mucho más placenteras que escribir novelas, y un motivo en cuanto a que tienes que tener una idea, es decir, motivo casi en el sentido del bordado, ¿no? Cuando se hace un trabajo manual, un bordado, primero tienes que pensar en un motivo, si es una flor o un perrito de aguas. Pues igual en cierto sentido una novela, primero hay que pensar cuál es el motivo en cuanto a la justificación y también cuál es la imagen en cuanto al desarrollo de tu propia novela. El problema es cuando el motivo de escribir una novela se convierte en escribir la novela. Y entonces tenemos un problema, porque entonces quizás estamos hablando de escribir solamente para convertirte en escritor, Sí, sí. que es algo que está muy magnificado y que en realidad es una identidad muy miserable la del escritor, que no lleva a nada especialmente importante ni luminoso en tu vida. Te iba a preguntar esto un poco más tarde, pero ¿cuáles son los motivos para escribir entonces? ¿Los tuyos? Los míos, ahora mismo, en este instante en el que, digamos, me poso en el suelo, es que tengo algo que contar, creo. Luego, aparte, puedo tener alguna destreza, alguna herramienta que me resulta no cómodo, pero sí puedo hacerlo, sí tengo un oficio que me permite hacerlo. Entonces, no es tampoco una batalla con el cuchillo entre los dientes, porque a medida que van pasando las novelas, el oficio me permite ajustarme a eso, ¿no? Sí. Pero todavía tengo algo que contar, esa es la cosa. Tengo cosas que contar acerca de lo que veo, especialmente de lo que no me gusta, y de ahí surge una especie de bronca que hay siempre en mis novelas, en mi literatura, donde se parte de un malestar, de un descontento, y sin ese descontento la verdad es que no entendería el sentido de la novela. Porque a otros escritores les funcionará perfecto, pero a mí la novela evasiva o la novela que busque el entretenimiento sin otra cosa detrás, me resultaría vacía, me resultaría difícil de afrontar, porque como digo, es muy sacrificado escribir una novela como para que simplemente sea algo evasivo. Y estos son tus motivos generales. Y en concreto para escribir los libros repentinos. El origen de los libros repentinos parte de un descontento y también parte de una certeza, según unas verdades que uno va descubriendo y que no sabía, ¿no? Y en concreto, los libros repentinos, entre los distintos temas de los que trata, uno de ellos es el urbanismo. Pero, a ver, entendámoslo. El urbanismo en cuanto a cómo han crecido nuestras ciudades, especialmente las ciudades de la Baja Andalucía, cómo han crecido de una manera anormal, en ciertos aspectos, durante los años 50 y 60, para absorber unos excedentes de población. Cómo esas ciudades crecieron a través de las barriadas, que se convirtieron finalmente en guetos de marginalidad. Y cómo todo eso formaba parte de un plan que fue estableciendo una serie de estratos sociales muy marcados. Entonces, digamos que ese fue el punto de arranque de la novela, decir, yo tengo que escribir sobre esto. Básicamente, para que se entienda, Sí. no sé, el que viva en Sevilla especialmente, por ejemplo, donde hay gran parte de imágenes de la novela, ¿cómo es posible que existan barriadas como Torreblanca, con lo que sabemos acerca del pasado de Torreblanca, de cómo se formó, y que especialmente que la mayor parte de la población de Sevilla no sepa cuál es el origen de ese tipo de barriada? Y lo mismo podríamos decir
en Huelva, donde yo me he criado, en la barriada de la Navidad, en la barriada del Torrejón, en la Orden, y seguro que en Cádiz también podemos hablar de ese tipo de barriadas, aunque la geografía de Cádiz es muy especial, que hablan de guetos, de marginalidad, creados para eso. Quizás el caso más paradigmático son las famosas 3.000 viviendas de Sevilla, ¿no? Es el más conocido, que realmente eso funcionó como un establo para personas, así fue concebido para enclaustrar ahí a una población que no convenía tener cerca de la ciudad noble, la vieja ciudad intramuros de las postales turísticas. Pero igual que si eso es el exceso, digamos, hay otros muchos barrios que crecieron de una manera similar. A mí todo eso me inquietaba mucho. Y me inquietaba porque ahora que estamos viviendo una crisis también de urbanismo, y especialmente una crisis de desigualdad social, yo veía una línea de continuidad entre ese origen de esas barriadas y el presente de las generaciones que no tienen nada que ver con cómo se formaron, pero que sufren precisamente por donde viven y por donde nacieron y por la realidad que les ha envuelto en toda su infancia, sufren esas mismas consecuencias. Y la causa está muy detrás, por lo menos en esa época. Entonces la novela arranca a partir de ahí y nos lleva hasta el presente buscando una justificación al porqué. ¿Crees en el poder sanador de la literatura? Porque a raíz de lo que me estás contando es si puedes eliminar tus miedos, tus frustraciones, tu curiosidad, ¿no? A raíz de la literatura. Sí, lo que pasa es que yo digo que sí creo en ese poder sanador, efectivamente, pero no es un poder que pueda ser colectivo, o mejor dicho, puede hacerse plural para muchos lectores, sino que es una historia individual entre tú y el libro. Y la protagonista de los libros repentinos sufre eso, o mejor dicho, casi lo celebra. El contacto con una literatura que en un momento dado viene a curar un mal o a completar un vacío. El problema es que la doble cara de la literatura, la gran paradoja, es que puede venir a hacer eso, pero también puede abrirte los ojos más de los que lo tenías abiertos antes. Y al abrir los ojos, no necesariamente vas a ver cosas que te gusten, sino que al contrario, la toma de conciencia también es dolorosa en sí misma. La lucidez tiene un precio. Claro, la lucidez tiene un precio y, bueno, pues, desde el árbol de la ciencia hasta el mito de la caverna podríamos emparentar todo esto, ¿no? ¿Quién es más feliz, el ignorante o el que sabe? Y los libros nos llevan a saber, nos llevan a conocer más de nosotros y del entorno, y por tanto nos puede llevar a ser más infelices y no más felices. Por eso digo que no hay una solución colectiva y la literatura no ofrece soluciones de ese tipo, no es una terapia que se pueda aplicar a distintos pacientes, pero sí es cierto que sí ofrece soluciones individuales para momentos de tu vida en los que de pronto te llega un libro y ese libro contiene si no una enseñanza, algo, una imagen que pueda hacer que tú cambies también, y ese libro es el libro repentino que, por ejemplo, la protagonista de la novela recibe. La caja con libros. La caja de libros. ¿Qué libro fue el que te cambió a ti? Me lo han preguntado mucho estos días porque, claro, la novela juega a eso, ¿no? Claro. A libros que nos cambian y parecen, yo supongo que parece hasta un poco impostado, pero es cierto. Yo suelo contar que en mi casa había un volumen de libros razonable, pero no era una casa de grandes lectores, ni teníamos una buena biblioteca donde yo pudiera pasearme y coger un libro y disfrutar de él, no era así. Pero había algunos volúmenes inquietantes, vamos a llamarlo así, ¿no? Y esos volúmenes que uno empieza a coger con la edad en la que la literatura muerde, de verdad, ¿no? La literatura muerde entre los 13 y los 16, 18, luego ya muerde menos, pero en esa edad, que es cuando tiene uno las grandes preguntas, es cuando muerde de verdad, ¿no? Pues yo cogí algunos de los libros que estaban allí en mi casa y entre ellos recuerdo perfectamente leer el Miguel Strogoff de Julio Verne, una novela de aventuras que me pareció fascinante y que no me podía imaginar que se pudiera contar así en un paisaje tan extraño para mí como era la Siberia del siglo XIX y todo eso, ¿no? Y llegó también a mis manos el Fahrenheit 451. Esa asociación de la novela de aventuras y de la distopía de la ciencia ficción de Bradbury, yo creo que ahí se produjo una conexión, ¿no? Pero también recuerdo otros libros como Sin novedad en el frente, completamente distintos a los anteriores, y que sin embargo recuerdo haberlo leído con ojos abiertos y con pasmo, ¿no? Así que por ahí estarían esos libros repentinos. La década de los 80 se ha vuelto a poner de moda literariamente. Montero Glez acaba de sacar Talco y Bronce, ¿lo crees? No lo sé, no estoy muy en contacto con las novedades editoriales y no tengo una idea de si realmente es así, se está hablando de nuevo de los 80. Sé que se ha hablado muy mal de los 80. Quiero decir que los 80 que han salido en cine, televisión y también en literatura es unos 80 que yo no conocí para nada. Son esos 80 famosos de la movida glorificada, de una cultura aparente que yo no conocí.
Porque, bueno, yo era un niño de los 80, entonces no tenía conciencia como para saber... 78. Claro, ¿no? como para saber si eso realmente existió. Luego, además, era un niño de los 80 en Huelva, o sea, más lejos de las movidas culturales imposibles. Y aparte, para mí, los recuerdos de esa década tienen más que ver con las barriadas marginales, los descampados, una vida muy dura y muy trabajada, y sobre todo con la epidemia de la heroína que hizo barbaridades en Andalucía, ¿no? Cuando nos llegó. Para mí los 80 son mis recuerdos de la infancia y recuerdos que parecen casi peliculeros o dramáticos, pero que son perfectamente reales. Yo iba a nadar a un polideportivo y para entrar en el polideportivo tenía que cruzar unos soportales, muy de los 80 esos soportales, esos techitos bajos, y en esos techitos bajos los yonkis estaban ennifando pegamento en bolsas así, pegamento industrial, ¿no? Y ahora lo recuerdo y digo, bueno, ¿cómo eran aquellos años, no? Pero para mí era completamente natural. Yo simplemente era mi horario en el que tenía que cruzar por allí y pasaba, ¿no? Y a veces estaban y a veces desaparecían y a veces supongo que se iban definitivamente, ¿no? Y para mí esos son los 80. Es difícil que se ponga de moda eso, quiero decir, es poco luminoso ese ambiente como para que se convierta en una moda literaria. Cuando yo que escribo desde lo que he vivido, como casi todos los escritores, ¿no? Cuando yo recreo esos 80. Y son unos 80 oscuros, duros, difíciles, mucho más, desde luego, que nuestros tiempos. Reconoces que eres muy mirón y que te gusta observar, ¿no? Esos recuerdos es tu campo de creación, ¿no? ¿Y lo que ves ahora? Sí, generalmente, en las tres últimas novelas, pero yo creo que en casi todos los textos, generalmente hay una línea temporal que arranca generalmente en este tiempo, puede ser 80, 90, puede ser como en esta novela antes, y esa línea temporal suele estirarse hacia el presente. Eso es algo que se repite en todas las novelas. Y generalmente también intento buscar similitudes, proximidades entre el pasado, mis recuerdos, etcétera, y lo que ahora observo. Lo que decías tú acerca de la actitud de la observación, bueno, es que es la actitud natural, ¿no? El novelista es un tipo que mira, que observa y que luego escribe lo que observa. Sí. Bueno, incluso aunque su perspectiva no sea la del realismo ni la de la intervención social, da igual. Incluso aunque sea desde el intimismo, pero para poder recrear una historia con personajes complejos, etcétera, primero hace falta una labor de observación. A veces esa labor de observación se hace con la conciencia casi documentalista de que después se convertirá en novela, y otras veces no, simplemente es tener los ojos abiertos y ser permeable a lo que ocurre, que luego con el tiempo eso fraguará, tal vez, en una novela. ¿Se puede escribir cabreado? Lo comento porque parece que así escribiste Democracia. Sí, es que en cierto sentido para mí la literatura tiene que ver con la bronca, es casi inseparable una cosa de la otra. Hay una bronca continua, una especie de eso, de desgaste o de desencanto que hace que te sientes a escribir. Lo decía antes, es que escribir es una cosa muy forzada también, muy poco natural. Para mí es muy poco natural. Lo natural es leer, ¿verdad? Claro, la actitud natural es leer. Y parece que el momento en el que uno se pone a escribir tiene que ver más con tu vanidad que con otro hecho. Pero yo hago todo lo posible para desprenderme de mi vanidad, que parece algo espantoso, ¿no? Que también la tengo, por supuesto. Pero como digo, es algo forzado esto de ponerte a escribir. Entonces, dentro de ese ejercicio en el que uno, en cierto sentido, se obliga y se quita de otras cosas mucho más placenteras, se quita del sueño, del descanso, de otras cosas que son mejores que escribir, pues para que eso ocurra tiene que haber un motivo muy fuerte, una bronca en cierto sentido, y en mi caso sí, un enfado contra ciertos enemigos, si quieres llamarlo así. Porque principalmente lo que escribes es literatura social. Bueno, yo defiendo que toda la literatura que existe es social porque el ser humano no vive aislado en una cápsula, e incluso las novelas de Samuel Beckett son sociales, y la literatura del yo también es social. Ahora bien, en todo discurso social hay distintas posturas. Está la de la resistencia y la de la bronca, o está la del conformismo y la evasión. Pero también es un mensaje social. Escribir sobre, no sé, un pasado o unos ambientes orientales ajenos al nuestro, es decir, escribir, qué sé yo, a la manera modernista, también era una actitud social de ruptura contra las normas y las convenciones burguesas del 19. Escribir sobre lo que ocurre es otra manera de afrontar ese discurso social. Entonces, evidentemente, mi literatura tiene que ver más con esa resistencia y es social como no puede ser de otra manera. ¿Y por qué te interesan los seres marginales? ¿Por esto que has comentado antes, que es lo que viste en tu infancia, lo que ves ahora? ¿Escribirías una novela de ricos del barrio de Salamanca, por ejemplo?
Me costaría trabajo porque no tengo referencia directa sobre ello. En mi vida es muy natural, muy normal, muy cotidiana y cuando ocurre algo extraordinario que sea reseñable, generalmente suele venir de la parte que está más al margen de la sociedad y no de la parte más noble de la sociedad, porque con la parte noble, vamos a llamarlo así, con los barrios nobles tengo muy poco contacto porque, por desgracia, no me ha tocado la suerte de estar cerca de el dinero y la opulencia. Más bien me ha tocado la clase media, el trabajo y los madrugones y todas esas cosas, ¿no? Entonces estoy más cerca de la otra parte y no soy un aventurero, no hago grandes viajes ni expediciones para buscar mis argumentos, tampoco soy un ratón de biblioteca que vaya buscando unas historias fabulosas y escondidas sobre las que hablar, de tal manera que el nutriente de mi literatura proviene de esos sucesos, en cierto sentido extraordinarios, que ocurren en las barriadas marginales. Creo que la poesía surge del impulso de escribir, has dicho en alguna ocasión. ¿Nos puede ayudar la poesía también a vivir? Sí, yo escribo novelas pero que están preñadas de poesía por todas partes y digamos que el novelista es el herrero, el que trabaja, pero la actitud del poeta es la de la creatividad, ¿no? Dentro de la novela también está la poesía y el acto creativo es el acto poético. Y luego viene la construcción, la albañilería y todo lo demás, que tiene que ver con darle a esa chispa de creatividad pues un cuerpo y una estructura. Y sí, la poesía es imprescindible para buscar un cauce de alivio a veces, de lucidez en otras ocasiones y de belleza en todas ellas. Porque te preocupa muchísimo el estilo y la belleza en tus textos, te preocupa una barbaridad. Claro, ahí es donde entra mi vanidad, digamos, sin ninguna duda, ¿no? Yo a veces imagino, digo, bueno, ¿qué pasaría si, qué sé yo, si todos los libros se desmanejaran en una librería o en la bandeja de novedades y todas las hojas estuvieran sueltas? Bueno, a mí me gusta pensar que sería fácil reconocer las mías, aunque no tuvieran... Esto es de Pablo. Claro, ¿sabes? Aunque no lo hubieran leído, decir, uy, esto tan raro tiene que ser de Pablo Gutiérrez porque este tipo escribe raro. Bueno, esto de escribir raro tiene cierto sentido, ¿no? Está estudiado en las categorías literarias, ¿no? El principio de extrañamiento, que la parte ya en serio lo justifico de esa manera, ¿no? Para mí el estilo es esencial, si no, no hay novela. El idioma es el camino por el que hay que transitar y el estilo es la pelea que tiene que tener el escritor contra algo. Y es cierto que yo cuando me pongo a escribir no sé cuál es no tengo conciencia de estilo, es lo que más trabajo me costaría definir, sin ninguna duda. Yo puedo hablar de mis argumentos, etcétera, pero no de mi estilo. Lo que sí sé es lo que intento hacer con él y es generar extrañezas y sensaciones. Y esas sensaciones muchas veces se obtienen retorciendo el idioma, buscando usos inesperados, sobre todo buscando juegos de contraste, que lo sórdido y lo poético estén en la misma frase, de tal manera eso, que ese lector que se encontrara una página suelta dijera, uy, estas rarezas provienen de un estilo diferente y es identificable con tal autor. Según la revista Granta, y ya te lo habrán preguntado centenares de ocasiones, es uno de los mejores narradores jóvenes de la literatura en español. ¿No le produce vértigo esta afirmación? Había 34 más, creo que era, no sé, que tampoco... Bueno, también hay más escritores que lectores últimamente. Bueno, sí, pero... Y luego también me hace gracia esto de jóvenes. La palabra jóvenes, yo tengo 37 años ya, y eso surgió cuando yo tenía 34, creo, por ahí. Yo creo que con 34 uno ya no es joven, como joven promesa. Quiero decir, Dostoyevsky ya había escrito la mayor parte de su obra con 34 años, y los grandes escritores del pasado con 34 años, si no lo habían sido ya, difícilmente lo tenían, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta juventud eterna, si la adolescencia se hace eterna y la juventud se hace eterna, pues podemos seguir hablando de jóvenes con 40 y tantos años, por lo cual es un disparate, ¿no? Porque es la madurez, ¿no? Eso fue una selección como otra que se pudieron hacer. Tenían ahí el corte de buscar los años, entonces que no sean los 35 hacia abajo. Entonces, pues bueno, pues ya está, pues hice una selección. No sé, para entonces yo solo había publicado una novela breve, además, que era Rosa, restos de alas, y no sé, me gustaría saber los que no estaban en la lista. No sé, ¿qué pasó? Y es curioso que nos sienta tener entre manos una carrera literaria. Recalcas mucho esa idea, ¿no? De que tal quedan por escribir menos obras de las que ya has escrito. Y tienes 38 años, 37. Sí, no, bueno, pero eso es una sensación que tengo yo y... No sé, ¿te consideras un escritor profesional? No, bueno, no lo soy en absoluto. O sea, yo tengo una profesión completamente diferente a la literatura, afortunadamente. No tengo vocación, no tengo vocación ni de monje ni de pobre, es decir, no quiero vivir en mi casa mirando el dinero y desesperado, pasando hambre para escribir mi próxima novela, no tengo ninguna intención de que eso sea así. Además, me parece que eso de que la literatura sea una profesión es una normalidad que ha surgido en España en los años 80.
Si echamos la vista hacia atrás, la literatura siempre lo que trajo a los escritores fue hambre y poco más. Por eso, por desgracia, la mayor parte de escritores venían de familias con Con poder recursos, económico, con claro, poder. con recursos, porque si no, no se podían dedicar a una cosa como esa, ¿no? Son excepcionales los escritores que provienen de familias normales o, o con dificultades económicas, ¿no? De tal manera que eso de que la literatura se convirtiera en profesión es algo recientísimo. Yo creo que esto estaría en los años 80 probablemente cuando surgen los primeros escritores de carrera. Que a mí me repele un poco la figura, porque Parece que obliga a escribir una novela por año, ¿no? claro, no solo eso, sino que además parece que la carrera siempre tiene que ser ascendente. Es como, la última novela que ha escrito no me gusta tanto con respecto a la anterior. ¿Y qué? Quiero decir, es que esto no es una competición, no es una plusmarca donde tú tienes que saltar 2,70 m y luego tienes que saltar 2,80 m y si no lo haces estás perdiendo puntos en tu carrera literaria. Eso me parece horrendo. O sea, no se escriben carreras literarias, se escriben libros. Y los libros son todos diferentes entre sí y si a mí me dicen que un lector me dice, no, el primero que escribiste me gustó mucho más. Yo no lo veo como un desmedro del último que he escrito. Digo, bien, te gustó mucho ese. A mí tal vez también. Son todos tus hijos, además. Bueno, son las cosas que han ido surgiendo en distintos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, pero el concepto de carrera literaria es pernicioso porque parece eso, que tienes que ser una especie de eso, de promesa del deporte que tiene que hacer logros uno detrás de otro, ¿no? Uf, me repele mucho todo eso. ¿Te gusta dejar sentencias, aforismos, frases lapidarias que son como puñetazos en el estómago? ¿Es que este interés también que tiene que ver en parte con lo que has dicho antes de una búsqueda preciosista del lenguaje? Bueno, sí, quizás todo eso que tú dices está en mis novelas, pero sí es verdad que he intentado que estén mezclados en un juego de contraste con el humor, con la comedia, de tal manera que incluso las sentencias o los aforismos que puedan aparecer en un texto enseguida se rebatan con, o bien en la misma página o en la escena anterior o posterior, con algo que le viene a quitar la razón. Sobre todo porque yo no me considero nada sentencioso, ni tengo verdades que compartir. Yo creo que tengo personajes que compartir, situaciones, imágenes, alguna que otra metáfora, pero no verdades, porque no las tengo. Y, y los libros repentinos, por ejemplo, esta novela busca en otros autores que sí las tenían, Ortega y Gasset, Unamuno, Baroja, las verdades que yo no tengo. Si tengo que decir algo importante en algún sitio, prefiero recurrir a las palabras de otro, José Agustín Guitisolo, para que me las diga en mi lugar, ¿no? Así de esa manera, si lo que dices es inconveniente, se lo puedo atribuir a él y te descargas tú de la responsabilidad. Pero, claro, el problema o el riesgo está en convertir eso en algo demasiado serio, trascendente. Y para eso está el recurso del esperpento, de la comedia, que, por ejemplo, el libro repentino es así. Si te la tomas en serio, no funciona. Te la tienes que tomar con la media sonrisa. Y con la media sonrisa, entonces, esas frases sentenciosas tienen otro significado y otro valor. Ha obtenido unos cuantos premios literarios. ¿Para qué crees que sirven estos premios literarios? Yo tengo una mala suerte porque yo los premios que he recibido eran todos sin dotación económica. Así que, desde luego, no para nada que sea... ¿No te has podido comprar un chalet ni una finca? Para nada. Ni siquiera cubrir un trocito de mi hipoteca. Bueno, sirven para poner un dedo, ¿no? Señalar. Y a veces ni siquiera es positivo que te señalen de esa manera. Genera sospecha. En España, de todas maneras, hay tantos premios literarios que prácticamente es imposible que no te caiga uno. Todos los ayuntamientos tienen un premio literario, todas las diputaciones, todos los organismos públicos, así cubren, digamos, su presupuesto de cultura que tienen que justificar y hacen una cosa que no cuesta trabajo ninguno. Y tienen a todos los escritores locos mandando textos de un lado a otro. Es una historia feísima, ¿sabes? Los premios literarios, precisamente por lo abundantes que son. Es profesor de secundaria en un instituto de Sanlúcar de Barrameda, pero es licenciado en periodismo. ¿Por qué dejaste el periodismo? ¿Cuándo tuviste ese momento de lucidez para decir...? Pues mira, una cosa muy sencilla. Yo empecé a trabajar como periodista y no me pagaban. Cosa que luego me enteré que era normal. Si tú, sobre todo en los primeros años, tuvieras que trabajar así como gratuitamente. Y yo no me lo podía permitir, porque yo venía de una familia muy particular que tenía que trabajar. Mira, tú has terminado la carrera muy bien hasta aquí, pero ahora tienes que ganar dinero porque es que hay que comer y esas cosas. Y entonces, como yo no me podía permitir el periodismo, que era como un lujo para aquellas personas que trabajaban sin cobrar, pues no pude. Tan sencillo como eso. Y además, después, gracias a, no sé, los astros, descubrí una vocación tardía que era la enseñanza y que desde luego es así, es mi profesión, no la literatura, y que además será mi profesión hasta que me jubile, seguro.
¿Qué aprendes en las aulas de los chavales? Además en una población con una tasa de paro como San Lucas de Barrameda tan alta. Bueno, yo lo que hago es observar lo que decíamos antes. Y es cierto que la observación directa en el aula es lo que me mantiene pegado a la tierra, ¿no? Y un aula de segundo de la ESO, por poner un nivel problemático, es el mejor censo de población que hay, ¿no? Sobre todo en un instituto público como el que yo estoy, que tiene todas las condiciones. Basta con mirar los 25 o 30 chavales que haya en un aula de segundo de la ESO para saber qué está pasando. Y hay que estar muy ciego para no darse cuenta, Ya. solamente viendo cómo son, qué tienen, qué les pasa, y luego ya si rascas un poquito y te acercas a ellos, descubres realmente lo que ocurre, ¿no? Entonces, para mí las aulas son el contacto con la sociedad, si quieres llamarle así, con el presente, con lo que ocurre. ¿Te interesa el mundo del cómic? He leído o he Ah. escuchado en algunas entrevistas. ¿Has pensado alguna vez escribir algún guión? Uy, no, se me queda muy lejos porque no tengo conocimiento suficiente. Me interesa mucho porque he sido un lector de cómics desde siempre y sigo siéndolo y bueno, y porque por eso, como lectura y como afición, pero se me queda muy lejos la autoría, me llaman así. No sabría Has hacerlo. escrito teatro también, ¿no? Sí, al principio mi primer contacto con la literatura vino del teatro, yo estaba muy vinculado al mundo del teatro y, y en cierto sentido yo creo que eso reside todavía en alguna de mis novelas, donde no solamente el teatro como género tiene mucha importancia, Sí. sino donde creo que las escenas que aparecen en muchas de mis novelas tienen componentes teatrales. Y eso creo que permanece. Escribes, trabajas de 8 a 3, Sí. escribes, tienes una familia, ¿cómo se puede compaginar todo eso? Es que dormir está muy sobrevalorado. Hay que dormir menos y hacer más cosas. No, no lo sé. Supongo que todavía me queda un poquito más de energía juvenil como para tirar, pero es muy difícil. Bueno, los niños crecerán, espero, y me dejarán un poco en paz y entonces podré dedicarle más tiempo a la literatura quizás. Pero es muy difícil, sin ninguna duda. Bueno, nadie te obliga a hacerlo. Quiero decir, lo haces porque quieres y ya está. Y quizás lo importante sea cuidar de tus hijos y pagar lo que tengas que pagar, tus deudas y demás, ¿no? Y luego ya si quieres escribir, bueno, como si quieres hacer otra cosa. Así que tampoco hace falta como la autocompasión, ¿no? Y decir, ay, pobre de mí, que no tengo tiempo para escribir. Bueno, O mis lectores, ¿no? Que se quedan claro. sin mi Bueno, obra. mis lectores no creo que me hagan una manifestación esperando la siguiente novela, ¿no? No ocurrirá eso. Pero, pero que no pasa nada por no escribir. Igual que tampoco pasa mucho por hacerlo. No tiene tanta importancia ni una cosa ni la otra. ¿Cómo ha sido, grosso modo, su periplo editorial? De la fábrica, pasar después a Lengua de Trapo y finalmente estar ahora con sus dos últimas novelas en Seis Barral. Bueno, yo publiqué mi primera novela, Rosas Restos de Alas, una novela corta con La Fábrica, en una colección que desapareció por desgracia y que yo creo que era muy interesante, porque precisamente buscaba novela corta, que es un género que en la literatura española fue fundacional, Lazarillo, novelas ejemplares, etcétera, El Buscón incluso, pero que ha sido muy poco desuso, cultivado. ¿no? En otros países sí, ¿no? En Francia y demás, pero entre nosotros parece como que era un género poco serio, ¿no? Y a mí, sin embargo, es un género que me interesa mucho. Y de Rosas Restos de Ala, bueno, Rosas Restos de Ala tuvo su cierta cosita y a partir de ahí publiqué en Lengua de Trapo, otra editorial independiente, que ahí es donde salió Nada Crucial, y con ellos publiqué después una colección de relatos que se llamó Ensimismada Correspondencia. A partir especialmente de la publicación de Nada Crucial, que también tuvo su circulación, sobre todo bueno, entre libreros y cosas así, por supuesto siempre en ambientes de literatura independiente y de... Y con críticas muy positivas. Sí, con críticas positivas y demás, pues surgió la llamada de Seis Barral a través de Elena Ramírez, que estaba buscando, que siempre está buscando nuevos autores y nuevos textos, ¿no? Le interesó mucho Nada Crucial, me propuso si teníamos textos, yo no lo tenía, pero hice lo posible para tenerlo pronto, y a partir de ahí ya Seis Barral, que es una casa cómoda, con amplias habitaciones, donde además no te dan con el látigo, no te piden grandes cosas porque digamos que ellos tienen su negocio muy diversificado y mientras te dejen estar con ellos, pues es un lugar confortable. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Pablo Gutiérrez? No lo sé, no creo que tenga miedo a nada en particular, no sé, supongo como todo el mundo, la enfermedad y esas cosas, ¿no? Pero nada en particular, de luego nada que tenga que ver con la literatura, porque como digo, no es una cosa a la que le dé tanta importancia como tuviera. Podría decir, no, a no tener argumentos para la próxima novela, bueno, pues ya está, ¿no? Ahí se quedaría. No lo sé, no tengo una respuesta para eso. Pablo, gracias por regalarnos tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros y a los lectores especialmente.